Creía que podía humillarme por ser mesera. Me arrancó el vestido frente a todos, rió de mí, pero no sabía que aquel hombre, el dueño de todo, observaba cada segundo. Su error le costaría todo. El aroma a pan recién horneado se mezclaba con el perfume de las rosas blancas que decoraban cada mesa del restaurante, La Esperanza. Yo pasaba el paño por la superficie de mármol de la mesa 6, observando cómo mi reflejo distorsionado me devolvía la mirada. Uniforme blanco y negro impecable, cabello recogido sin un solo mechón fuera de lugar, zapatos negros brillando a pesar de sus 2 años de vida. Sofía, necesito que cubras la sección VIP hoy. Don Ernesto apareció desde la cocina, limpiándose las manos en su delantal. Viene gente importante. El nudo en mi estómago se apretó. La sección VIP significaba propinas mejores, pero también clientes más exigentes. «Cuento contigo, niña», añadió, palmeando mi hombro con esa calidez paternal que me recordaba por qué seguía aquí, por qué no me había rendido. «Eres la mejor mesera que tengo». Sonreí, aunque el nerviosismo me hacía temblar ligeramente las manos. Había aprendido hace tiempo que en este trabajo no podías mostrar debilidad. Los clientes podían oler el miedo como tiburones huelen la sangre en el agua. La tarde avanzaba lenta, casi perezosa, hasta que las puertas de cristal se abrieron y el mundo cambió. Ella entró como si el restaurante entero existiera solo para recibirla. Valeria Montalvo. Su nombre aún no lo conocía, pero su tipo sí. Tacones rojos que repiqueteaban contra el suelo como sentencias, traje del mismo color que probablemente costaba lo que yo ganaba en medio año, cabello rubio cayendo en ondas perfectas sobre sus hombros. Pero no era su belleza lo que me heló la sangre, era su mirada. Esos ojos azules recorrieron el lugar como un emperador inspeccionando territorio conquistado, evaluando, juzgando, desechando. Detrás de ella, un séquito. 5 personas vestidas con la misma elegancia cruel, sonrisas blancas y perfectas, relojes que brillaban bajo las luces como pequeños soles de oro y diamantes. Y él. Entre todos ellos, caminaba un hombre de cabello oscuro, alto, traje gris oscuro que se ajustaba a su figura atlética con precisión milimétrica. Pero mientras los demás charlaban y reían en voz alta, él permanecía en silencio. Sus ojos cafés observaban todo con una intensidad extraña, como si estuviera memorizando cada detalle, cada rostro, cada movimiento. Nuestras miradas se cruzaron por una fracción de segundo cuando pasó junto a mí. Había algo en esos ojos, algo que no pude descifrar. ¿Cansancio? ¿Tristeza? ¿O simplemente la mirada de alguien que preferiría estar en cualquier otro lugar? «Reservación a nombre de Montalvo», declaró Valeria al encargado, sin preguntarle, sin esperar confirmación. Era una orden, no una solicitud. «Por supuesto, señora Montalvo». El encargado prácticamente se dobló por la mitad. «La hemos estado esperando. Su mesa habitual». Me indicó con un gesto discreto que los guiara. Respiré profundo, sentí el aire llenando mis pulmones, y caminé hacia ellos con la bandeja de menús bajo el brazo. «Buenas tardes. Síganme, por favor». Valeria ni siquiera me miró. Simplemente comenzó a caminar como si yo fuera una flecha señalando el camino, no una persona. Su grupo la siguió, y yo pude escuchar fragmentos de su conversación. Le dije que si no podía pagar la cuota de entrada del club, simplemente no era material adecuado para nosotros, decía Valeria provocando risas de sus acompañantes. Hay niveles, ¿entienden? No puedes juntar diamantes con vidrio. Absolutamente, concordó una mujer de vestido negro con un collar de perlas. Mantener los estándares es fundamental. Los conduje hacia la zona elevada del restaurante, donde las mesas tenían manteles de lino egipcio y la vajilla era de porcelana alemana. Coloqué los menús sobre la mesa con cuidado. ¿Desean comenzar con alguna bebida? El vino más caro que tengan, ordenó Valeria, finalmente mirándome. Sus ojos me recorrieron de arriba a abajo en 2 segundos, y en esos 2 segundos me redujo a nada. Y que esté a la temperatura correcta, no como la porquería tibia que me sirvieron la última vez en este lugar. ¿Crees que puedes recordar eso? ¿O necesito escribírtelo? El calor subió por mi cuello, pero mantuve la sonrisa profesional. Enseguida, señora. Y trae copas limpias, añadió cuando ya me alejaba. Realmente limpias, no con marcas de dedos de cualquiera.
Las risas de su grupo me siguieron hasta la cava. En la oscuridad fresca del almacén de vinos, don Ernesto me encontró apretando los puños hasta que las uñas se clavaron en mis palmas. «Respira, niña», me dijo suavemente. «He visto a cientos como ella. Necesitan humillar a otros para sentirse grandes, porque por dentro están vacías. ¿Por qué la gente así tiene tanto dinero?» Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. «¿Por qué los buenos siempre...?» «La vida no es justa», interrumpió sacando una botella. «Pero tú tienes algo que ella nunca tendrá. Dignidad real, la que viene de dentro, no la que se compra». Regresé con el vino, balanceando la bandeja como había practicado 1000 veces. Cada paso medido, cada movimiento controlado. Comencé a servir, empezando por Valeria según el protocolo. «Dios mío, miren esos zapatos», susurró una de las mujeres del grupo, lo suficientemente alto para que yo escuchara cada palabra. «¿Están resolados? ¿Quién usa zapatos resolados?» Mis manos temblaron casi imperceptiblemente mientras vertía el vino. «Casi. Probablemente no puede permitirse unos nuevos», respondió otra. «Imagínate vivir así, de pie todo el día, sirviendo. Yo preferiría morirme». Las palabras eran cuchillos pequeños, pero suficientes. Cada una encontraba un lugar suave donde clavarse. Mi orgullo, mi dignidad, mi humanidad misma. «El servicio aquí es lamentable», comentó Valeria levantando su copa contra la luz. «Esta copa tiene una marca diminuta, ¿la ves?», señaló un punto imaginario. «Así cuidan los detalles en este lugar. Patético. Permítame cambiarla de inmediato, señora». «No», alzó una mano. «Ya la tocaste. No quiero otra copa que haya pasado por tus manos. Ve a la cocina, que te den una directamente del lavavajillas, sin intermediarios». El hombre de cabello oscuro, Ricardo lo había escuchado llamarlo, se removió en su silla. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa, su mandíbula tensa, pero no dijo nada. Nadie dijo nada. Regresé con la copa nueva. La coloqué frente a Valeria sin que mis dedos tocaran el cristal. «Mejor», dijo sin agradecer. «Ahora trae los aperitivos. Y por favor, intenta no tardar una eternidad». Durante la siguiente hora, me convertí en un fantasma eficiente. Cada pedido cumplido a la perfección, cada plato servido impecablemente, cada solicitud atendida con velocidad profesional. Pero nada era suficiente. La comida estaba demasiado caliente, luego demasiado fría. El pan no estaba lo suficientemente crujiente. El agua sabía rara. La iluminación era molesta. El ambiente demasiado ruidoso. Yo absorbía cada crítica como una esponja, sintiendo cómo el peso de la humillación se acumulaba en mi pecho, oprimiendo, ahogando. Y entonces sucedió. Estaba retirando los platos del segundo tiempo cuando Valeria extendió su brazo bruscamente para alcanzar su copa de vino. No me vio. O quizás sí me vio y no le importó. Su codo golpeó mi bandeja con fuerza. El mundo se detuvo. Los platos se tambalearon. Intenté estabilizarlos, dar un paso atrás, pero mi pie se enredó con la pata de la silla. La bandeja cayó de mis manos en una cascada de porcelana y cristal. El sonido de la destrucción resonó en todo el restaurante como una explosión. Cada conversación se detuvo, cada cabeza se giró. Y yo, desesperada por no caer, extendí mis manos buscando apoyo. Mis dedos encontraron el borde de la mesa primero, pero en el movimiento, mi mano izquierda rozó el vestido rojo de Valeria. Salsa oscura de los platos manchó la tela carmesí como sangre. El silencio que siguió fue tan pesado que apenas podía respirar. Valeria se levantó de golpe. Su silla cayó hacia atrás con un estruendo, y en su rostro, en esos ojos azules que ahora ardían con furia pura, vi algo terrorífico. Placer. Estaba disfrutando esto. «Acabas de arruinar un vestido valentino», su grito hizo eco en las paredes. $12,000. ¿Tienes idea de lo que significa esa cantidad para alguien como tú? Es más de lo que ganarás en tu miserable vida. Señora, fue un accidente. Su codo golpeó mi... ¿Me estás culpando? Su voz subió hasta convertirse casi en un chillido. ¿Una mesera de mierda me está culpando de su incompetencia? Las lágrimas quemaban detrás de mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. No le daría esa satisfacción. «Señora, le pido disculpas. ¿Puedo ayudar a limpiar?» «¿Ayudar? Ya ayudaste suficiente, ¿no crees?»
Y entonces lo hizo. Con un movimiento rápido, casi violento, Valeria cerró su puño en el frente de mi uniforme. Sentí sus nudillos presionando contra mi pecho, su aliento con aroma a vino cerca de mi cara. Este vestido cuesta $12,000, siseó. $12,000. Y tú, con tu torpeza de mesera barata, lo arruinaste. Tiró. El sonido de la tela rasgándose fue obsceno, como piel desgarrándose. Mi uniforme se abrió desde el hombro hasta la cintura, exponiendo mi piel, mi sostén, mi degradación más absoluta frente a docenas de ojos. El aire frío del restaurante golpeó mi piel expuesta. Mis manos volaron para cubrir mi cuerpo, pero era tarde. Todos ya habían visto. Todos ya habían sido testigos de mi degradación total. Así se siente, dijo Valeria con satisfacción venenosa. Ahora tú también tienes algo arruinado, aunque dudo que tu trapo valga más de $10. Las risas nerviosas de su grupo fueron peores que sus palabras, porque confirmaban que esto era entretenimiento para ellos. Mi dolor era su diversión de la tarde. Las lágrimas finalmente cayeron, calientes, amargas, imparables. Nadie me defendió. Nadie dijo nada, excepto Ricardo. Lo vi entonces, realmente lo vi. Se había puesto de pie tan abruptamente que su silla casi cae. Sus manos estaban apretadas en puños tan fuertes que sus nudillos habían perdido todo color. Su mandíbula estaba tensa. Una vena pulsaba en su sien. Y sus ojos cafés, esos ojos que antes parecían cansados y distantes, ahora ardían con una intensidad que me asustó. No era desaprobación lo que vi en ellos. Era furia absoluta, pero Valeria no lo notó, demasiado ocupada regodeándose en su crueldad. «Lárgate», ordenó, agitando su mano como espantando una mosca. «Y reza para que no te demande, aunque con lo poco que tienes no vale ni el papeleo». Me di la vuelta y corrí. Corrí hacia la cocina con los jirones de mi uniforme apretados contra mi pecho, las lágrimas cegándome, las risas persiguiéndome como perros hambrientos. Don Ernesto me encontró en el almacén, sollozando entre las cajas de suministros, temblando no de frío sino de humillación pura. «Lo siento», susurré entre sollozos. «Lo siento mucho». «Tú no tienes nada de qué disculparte, niña», me cubrió con su chaqueta. «Nada». Pero yo sabía la verdad. En ese momento, rota y expuesta, sentía que había tocado fondo. No podía saber entonces que ese era solo el principio, que el hombre de ojos cafés que había observado todo con furia contenida no era solo otro invitado rico en la mesa de Valeria, y que lo que estaba por venir cambiaría absolutamente todo. Pasé los siguientes 20 minutos en el baño del personal, mirando mi reflejo destrozado en el espejo manchado. La chaqueta de don Ernesto cubría los jirones de mi uniforme, pero no podía ocultar el rojo de mis ojos hinchados, ni el temblor que aún recorría mi cuerpo. Sofía, la voz de Carla, mi compañera mesera, llegó desde el otro lado de la puerta. «Don Ernesto dice que te vayas a casa. Te cubriremos el resto del turno. Vete a casa». Como si pudiera simplemente irme y olvidar lo que había pasado. Como si mañana todo volviera a la normalidad. Salí del baño evitando las miradas de los otros empleados. Algunos mostraban lástima, otros simple curiosidad morbosa. Nadie sabía qué decir. ¿Qué se dice cuando has sido despojada de tu dignidad frente a decenas de personas? El aire de la tarde me golpeó al salir por la puerta trasera del restaurante. Enero en la ciudad siempre era frío, pero ese día parecía más gélido de lo normal. O quizás era yo, con mi piel aún expuesta bajo la chaqueta prestada, sintiendo cada ráfaga de viento como un recordatorio de mi humillación. Caminé sin rumbo fijo durante media hora, necesitando poner distancia entre yo y ese lugar. Mis pies me llevaron al pequeño parque donde solía sentarme durante mis descansos, ese rincón tranquilo con un banco bajo un sauce llorón que me había visto llorar más de una vez. Me dejé caer en el banco, abrazándome a mí misma. ¿Cómo había llegado aquí? Hace 3 años, yo tenía sueños. Estudiaba diseño gráfico, tenía planes, tenía futuro. Pero entonces mi abuela enfermó. La enfermedad grave se la llevó despacio, dolorosamente, consumiendo no solo su vida, sino también todos nuestros ahorros. Los tratamientos, las medicinas, los hospitales. Todo desapareció en un agujero negro de deudas médicas. Tuve que dejar la universidad. Tuve que encontrar trabajo, cualquier trabajo.
Y aquí estaba, 3 años después, sirviendo mesas para sobrevivir, siendo humillada por gente que probablemente gastaba en un almuerzo lo que yo ganaba en un mes. El celular vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de don Ernesto. Descansa mañana, te necesito el sábado. Y Sofía, no dejes que gente como ella te quite lo que eres. Nuevas lágrimas rodaron por mis mejillas, pero estas eran diferentes. No de humillación, sino de gratitud por tener al menos una persona que me veía como ser humano. No sabía cuánto tiempo había pasado sentada ahí cuando escuché pasos aproximándose. Levanté la vista, medio esperando ver a algún vagabundo o a algún corredor del parque. Era él, Ricardo. El hombre de la mesa de Valeria caminaba hacia mí con paso decidido, su traje gris oscuro ahora cubierto parcialmente por un abrigo negro. En su mano llevaba una bolsa de la boutique de ropa más cara de la ciudad. Mi primer instinto fue levantarme y huir. Que alguien de ese grupo me encontrara aquí vulnerable era mi peor pesadilla, pero mis piernas no respondieron. Estaba demasiado cansada para correr. Se detuvo a unos metros de distancia, como si entendiera que acercarse demasiado podría asustarme. Sofía, dijo mi nombre con suavidad, como si fuera algo frágil que pudiera romperse. ¿Cómo sabe mi nombre? Mi voz sonó ronca de tanto llorar. Está en tu gafete. Lo vi antes de que... Se detuvo, su mandíbula tensándose, antes de que pasara lo que pasó. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros. El viento hacía susurrar las hojas del sauce sobre nuestras cabezas. ¿Qué quiere?, pregunté finalmente, abrazándome más fuerte. Vino a disculparse en nombre de su amiga, o a decirme que la demanda está en camino. Valeria no es mi amiga, dijo con una vehemencia que me sorprendió. Y no vine a disculparme por ella. Vine a disculparme por mí. Lo miré sin entender. No hice nada para detenerla, continuó, acercándose lentamente. Me quedé ahí sentado mientras te humillaba, mientras te lastimaba, y eso me hace tan culpable como ella. Usted no rompió mi uniforme, respondí con amargura. Eso fue todo ella. No, dio otro paso, pero mi silencio sí te lastimó. Cuando eres testigo de una injusticia y no haces nada, te conviertes en cómplice. Sus palabras eran bonitas, pero vacías. ¿De qué servían ahora? ¿Por qué está aquí?, repetí. En serio, ¿qué quiere de mí? Extendió la bolsa que llevaba. Traje esto, un uniforme nuevo, y algo más, para compensar. Miré la bolsa como si fuera una serpiente. No quiero su caridad. No es caridad, insistió. Es justicia, aunque sea una pequeña. Sé que no compensa lo que pasó. Sé que nada puede borrar lo que sentiste. Pero al menos, por favor, déjame intentar hacer esto bien. Había algo en su voz, en la forma en que sus ojos cafés me miraban, que no era lástima. Era algo más profundo, algo parecido a... ¿culpa genuina? ¿Remordimiento real? No lo entiendo, susurré. Usted estaba con ellos. Es parte de ese mundo. ¿Por qué le importa una mesera? Porque tú no eres solo una mesera, respondió con intensidad. Eres una persona que merece respeto, dignidad, y nunca debió pasar por lo que pasaste hoy. Me levanté bruscamente, dejando caer la chaqueta de don Ernesto del banco. ¿Sabe qué es lo peor de todo esto? Mi voz comenzó a elevarse, toda la rabia contenida saliendo finalmente. No es solo que ella me humilló, es que todos ustedes, todo ese grupo de gente rica y poderosa, se quedaron sentados mirando, como si fuera un espectáculo, como si mi dolor fuera entretenimiento. Así que no venga ahora con sus disculpas bonitas y su bolsa de ropa cara pensando que eso lo arregla todo. Las lágrimas volvían a caer, pero esta vez no de tristeza, sino de furia. Tiene razón, dijo simplemente. Tiene toda la razón de estar enojada, de odiarme, de odiarnos a todos. No lo odio. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Eso es lo peor. Debería odiarlo, pero solo estoy cansada. Tan cansada de que gente como ustedes me hagan sentir pequeña, invisible, como si no importara. Ricardo dio otro paso, y esta vez no retrocedí. Importas, dijo con voz firme. Importas más de lo que imaginas. Y sé que no tengo derecho a pedirte esto, pero... ¿me darías la oportunidad de demostrártelo? ¿Cómo? Solté una risa amarga. ¿Va a hacer que su amiga Valeria se disculpe? ¿Va a lograr que me devuelvan mi dignidad? Valeria va a disculparse, dijo con una certeza que me desconcertó. Te lo prometo.
Y va a hacer mucho más que eso. ¿Por qué haría eso? Gente como ella nunca se disculpa. Para ella, yo soy menos que nada. Porque hizo una pausa, como eligiendo cuidadosamente sus palabras. Porque hay cosas que Valeria no sabe, cosas que están por cambiar. Y cuando eso pase, ella entenderá el error que cometió hoy. Hablaba en acertijos, pero había algo en su tono, en la forma en que sus ojos brillaban con determinación, que me hizo creerle. O al menos, querer creerle. No lo entiendo, admití. Nada de esto tiene sentido. ¿Por qué le importa tanto? No me conoce. Tienes razón, no te conozco, reconoció. Pero sé reconocer el carácter cuando lo veo. Vi cómo aguantaste cada insulto con dignidad. Cómo mantuviste tu profesionalismo incluso cuando te trataban como basura. Vi tu fortaleza, Sofía. Y eso merece ser reconocido. Sus palabras atravesaron mis defensas como cuchillos calientes en mantequilla. Porque en el fondo, en lo más profundo de mi ser agotado y lastimado, necesitaba escuchar eso. Necesitaba que alguien, cualquiera, me viera como algo más que una mesera torpe. Por favor, extendió nuevamente la bolsa. Al menos toma esto. Dentro hay un uniforme nuevo y un sobre. No lo abras hasta que llegues a casa. Solo, por favor, acéptalo. Miré la bolsa durante largos segundos. Parte de mí quería rechazarla, mantener mi orgullo intacto. Pero otra parte, la parte práctica que había aprendido a sobrevivir con muy poco, sabía que necesitaba un uniforme nuevo. No podía volver a trabajar con el que había sido destruido. Extendí mi mano y tomé la bolsa. Era más pesada de lo que esperaba. Gracias, susurré, odiando cómo esa simple palabra sonaba a rendición. No me agradezcas todavía, respondió con una pequeña sonrisa. Espera a llegar a casa. No entiendo por qué hace esto, repetí. De verdad que no. Digamos que tengo mis razones. Miró hacia el cielo, donde el sol comenzaba a ponerse, tiñendo todo de naranja y púrpura. Y pronto, muy pronto, todo tendrá sentido. Habla como si supiera algo que yo no sé. Porque así es, admitió. Pero no es mi lugar revelarlo aún. Solo confía en que la justicia existe, Sofía. A veces tarda, a veces llega de formas inesperadas, pero existe. Antes de que pudiera responder, su teléfono sonó. Miró la pantalla y su expresión se endureció. Tengo que irme, dijo con urgencia. Pero Sofía, mantén la cabeza en alto. Lo que pasó hoy no define quién eres. Y pronto, muy pronto, Valeria entenderá eso igualmente. Espere, lo llamé cuando comenzó a alejarse. Ni siquiera sé su nombre completo. Se detuvo, mirándome por encima del hombro con una expresión extraña, casi triste. Ricardo Mendoza, dijo finalmente. Y créeme, Sofía, ese nombre significará mucho más para ti muy pronto. Y con eso, se fue, dejándome sola bajo el sauce llorón con una bolsa de boutique cara y más preguntas que respuestas. El camino a mi pequeño apartamento fue largo. Vivía en un edificio viejo en el lado menos favorecido de la ciudad, donde la pintura se descascaraba y las escaleras crujían con cada paso. Subí los 3 pisos hasta mi puerta, sintiendo el peso de la bolsa aumentar con cada escalón. Una vez dentro, con la puerta cerrada y el seguro puesto, finalmente me permití colapsar. Me senté en el suelo de mi diminuta sala, la espalda contra la puerta, y abrí la bolsa. El uniforme era hermoso. No era el estándar barato que usábamos en el restaurante, sino algo claramente de diseñador, suave al tacto, perfectamente confeccionado. Debía costar una fortuna. Pero lo que realmente me dejó sin aliento fue el sobre. Con manos temblorosas, lo abrí. Dentro había una nota manuscrita en caligrafía elegante. Sofía, ninguna cantidad de dinero puede compensar lo que sufriste hoy. Pero espero que esto al menos alivie algo de la carga. No es caridad. Es reconocimiento de que fuiste tratada injustamente por alguien que debería saberlo mejor. Y antes de que te preguntes si aceptar esto te hace débil o comprometida, déjame decirte algo. La fuerza no está en rechazar ayuda cuando la necesitas. Está en seguir adelante a pesar del dolor. Nos veremos pronto. Más pronto de lo que imaginas. Y cuando eso pase, entenderás por qué hoy fue importante. R.M. Debajo de la nota, había un fajo de billetes. Conté con dedos temblorosos. $5,000. $5,000. Era más dinero del que había visto junto en mi vida.
Suficiente para pagar mis deudas atrasadas, suficiente para respirar por primera vez en años. Las lágrimas cayeron sobre los billetes, manchándolos con mi incredulidad y mi gratitud y mi confusión absoluta. ¿Quién era Ricardo Mendoza? ¿Por qué le importaba tanto? ¿Y qué significaba eso de «nos veremos pronto»? No tenía respuestas. Solo tenía un uniforme nuevo, dinero que no entendía, y la extraña sensación de que mi vida estaba por cambiar de formas que no podía anticipar. Esa noche, acostada en mi pequeña cama, mirando las grietas del techo que había memorizado hace años, algo dentro de mí comenzó a cambiar. La humillación seguía ahí, ardiente y cruda, pero junto a ella, por primera vez desde que perdí a mi abuela, sentía algo más. Esperanza. Pequeña, frágil, pero real. Y no sabía entonces que esa esperanza estaba justificada, que Ricardo Mendoza no era solo un hombre rico con culpa, que lo que estaba por venir haría temblar el mundo de Valeria Montalvo hasta sus cimientos, y que yo, la mesera invisible que había sido humillada frente a docenas de personas, estaba por descubrir que a veces la justicia llega de las formas más inesperadas. El sábado llegó más rápido de lo que esperaba. 2 días habían pasado desde el incidente, 2 días en los que no salí de mi apartamento excepto para lo esencial. Pasé las horas mirando el uniforme nuevo colgado en mi armario y los $5,000 escondidos bajo mi colchón, preguntándome si todo había sido real o algún sueño febril nacido de mi humillación. Pero era real. Todo era terriblemente, maravillosamente real. «Te ves diferente», observó Carla cuando llegué al restaurante esa mañana. Estaba limpiando las mesas del desayuno, su cabello rizado recogido en una cola alta. «Ese uniforme es... ¡Wow, Sofía! ¿De dónde lo sacaste?» «Es una larga historia», respondí, evitando sus ojos curiosos. «¿Tiene que ver con lo que pasó el otro día?» Bajó la voz, mirando alrededor para asegurarse de que nadie más escuchara. «Porque todos están hablando de eso, de cómo esa mujer horrible te...» «No quiero hablar de eso», la interrumpí, quizás con más dureza de la necesaria. «Por favor, Carla». Ella levantó las manos en señal de rendición. Está bien, solo me alegra verte de vuelta. El restaurante no es lo mismo sin ti». Don Ernesto salió de la cocina en ese momento, limpiándose las manos en su delantal como siempre. Cuando me vio, su rostro arrugado se iluminó con una sonrisa genuina. «Ahí está mi mejor mesera», dijo, pero luego frunció el ceño al ver mi uniforme. «Ese no es de nuestra provisión habitual. Lo compré yo misma», mentí, sintiendo el calor subir por mi cuello. «Necesitaba uno nuevo después de...» «Ya veo», interrumpió, salvándome de tener que terminar la frase. «Te queda muy bien, niña. Muy profesional». El turno de la mañana transcurrió sin incidentes. Familias con niños pequeños, parejas de ancianos tomando su café con calma, hombres de negocios revisando documentos mientras comían. Nada fuera de lo ordinario. Pero alrededor de las 11 de la mañana, la atmósfera del restaurante cambió. Lo sentí antes de verlo. Esa tensión eléctrica en el aire que precede a algo importante. El encargado comenzó a moverse más rápido, ajustándose el cuello de la camisa, verificando que cada mesa estuviera impecable. «¿Qué pasa?», le pregunté a Carla, mientras pasaba junto a mí con una bandeja. «No lo sé, pero el encargado recibió una llamada hace 5 minutos y desde entonces está como loco», respondió. «Dijo algo sobre una visita importante, muy importante». Mi estómago se contrajo. ¿Sería Valeria otra vez? La idea me llenó de náusea. No estaba lista para enfrentarla de nuevo, no tan pronto. Pero cuando las puertas de cristal se abrieron, no era Valeria quien entró. Era Ricardo. Solo. Vestía un traje azul marino impecablemente cortado, camisa blanca sin corbata, y esos zapatos de cuero italiano que probablemente costaban más que mi renta de 3 meses. Pero lo que más me impactó fue su expresión. Determinada, casi severa, como un hombre en misión. Nuestras miradas se encontraron a través del restaurante. Algo pasó en ese momento, algo que no pude nombrar. Una corriente de comprensión, de reconocimiento mutuo. El encargado prácticamente corrió hacia él. «Señor Mendoza, qué honor tenerlo aquí». Su voz temblaba ligeramente. «No esperábamos, es decir, no recibimos aviso de que... No era necesario aviso».
interrumpió Ricardo con voz firme pero no descortés. Vine a almorzar, y tengo solicitudes específicas. Por supuesto, lo que sea. La mejor mesa, el mejor vino. Nuestro chef preparará... Quiero que me atienda ella. Señaló directamente hacia mí. El restaurante entero pareció contener la respiración. El encargado parpadeó confundido. ¿Sofía? Pero señor Mendoza, tenemos meseros con más experiencia. Meseros que pueden... Ella, repitió Ricardo. Su tono no dejaba espacio para debate. Sofía me atenderá, o puedo ir a comer a otro lugar. ¿Queda claro? El encargado tragó saliva audiblemente. Cristalino, señor. Sofía, por favor, atiende al señor Mendoza. Mesa principal. Mis piernas se movieron por voluntad propia, llevándome hacia donde Ricardo ya se dirigía a la sección VIP. La misma maldita mesa donde había sido humillada hacía 2 días. Buenos días, dije cuando llegué a su lado, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. ¿Qué desea ordenar? Ricardo me miró con esos ojos cafés que parecían ver más de lo que yo quería mostrar. Siéntate, dijo simplemente. Disculpe. Por favor, Sofía, siéntate conmigo. Miré alrededor. Todo el restaurante nos observaba. El encargado parecía a punto de sufrir un infarto. No puedo hacer eso. Es inapropiado. Yo estoy trabajando. Y yo soy un cliente pidiendo algo específico, respondió. Parte del excelente servicio de este restaurante es complacer a sus clientes, ¿verdad? Había algo juguetón en su tono, pero también algo más serio debajo. Una invitación, no una orden. Con el corazón latiendo en mis oídos, jalé la silla frente a él y me senté. El murmullo de conversaciones susurradas llenó el restaurante. Esto va a causar problemas, susurré. El encargado no va a hacer nada, interrumpió Ricardo. Confía en mí. ¿Por qué haría eso? Apenas te conozco. Entonces conozcámonos, sonrió. Y por primera vez vi que su sonrisa era genuina, cálida, llegando hasta sus ojos. Háblame de ti, Sofía. La verdadera tú, no la mesera que sirve mesas. No hay mucho que contar, respondí, sintiéndome incómoda bajo su mirada atenta. Trabajo aquí, pago mis cuentas, sobrevivo. ¿Eso es todo? ¿Solo sobrevives? La pregunta me golpeó más fuerte de lo esperado, porque tenía razón. ¿Cuándo había dejado de vivir y simplemente comenzado a sobrevivir? Solía tener sueños, admití, sorprendida de mi propia honestidad. Estudiaba diseño gráfico. Quería tener mi propio estudio algún día, trabajar con artistas, crear cosas hermosas. Pero la vida pasó. ¿Qué pasó? Mi abuela enfermó. Cáncer. Los tratamientos consumieron todo. Tuve que dejar la escuela, conseguir trabajo. Y aquí estoy, 3 años después, sirviendo comida a gente que probablemente nunca me recordará al día siguiente. Ricardo se inclinó hacia adelante, sus ojos intensos. Yo te recordé, dijo suavemente. Desde el momento en que entraste al restaurante el otro día, te recordé. Tu dignidad, tu gracia bajo presión, la forma en que mantuviste tu compostura, incluso cuando se detuvo, su mandíbula tensándose al recordar. Incluso cuando me humillaron, terminé por él. Puedes decirlo. No se va a ir solo porque no lo nombremos. Nunca debió pasar. Había furia contenida en su voz. Nunca. Y Valeria, ella va a entender eso muy pronto. Sigues diciendo eso. Me incliné hacia adelante también. Que ella va a entender, que las cosas van a cambiar. Pero no me dices cómo ni por qué. Es frustrante, ¿sabes? Hablas en acertijos. Porque hay cosas que necesito manejar primero, explicó. Pero te prometo, Sofía, todo se revelará muy pronto. Más pronto de lo que imaginas. ¿Eres algún tipo de justiciero secreto? Intenté bromear, pero mi voz sonó temblorosa. ¿O simplemente te gusta mantener a la gente en suspenso? Se rió, y el sonido fue cálido, genuino. Un poco de ambos, quizás. Luego se puso serio. Dime algo, Sofía. ¿Qué harías si tuvieras la oportunidad de cambiar tu vida? ¿De volver a tus sueños? Eso no es realista, respondí. La vida no funciona así. No puedes simplemente reiniciar. ¿Por qué no? Porque tengo deudas, responsabilidades. No puedo simplemente volver a la escuela y pretender que los últimos 3 años no pasaron. ¿Y si pudieras? Insistió. ¿Y si hubiera una manera? No hay manera.
Sacudí la cabeza. Mira, Ricardo, aprecio lo que hiciste. El uniforme, el dinero, fue increíblemente generoso. Pero no puedes simplemente comprar mi vida de vuelta en el camino correcto. No estoy intentando comprar nada, dijo firmemente. Estoy intentando compensar, corregir un error, hacer justicia donde no la hubo. ¿Por qué? La pregunta explotó de mí. ¿Por qué te importa tanto? Soy solo una mesera que fue humillada. Probablemente pasa todos los días en algún lugar. No soy especial. Sí lo eres, respondió con una intensidad que me asustó. Eres especial porque a pesar de todo lo que has pasado, a pesar de cómo te trataron, sigues siendo amable. Sigues siendo fuerte. Sigues teniendo esa luz en tus ojos que dice que no te has rendido completamente. Y eso, Sofía, eso es extraordinario. Sus palabras me desarmaron completamente. Las lágrimas amenazaron con caer, pero me las tragué. No sé qué decir. No tienes que decir nada. Se levantó de su silla. Solo necesito que confíes en mí. Solo un poco más. ¿Puedes hacer eso? Antes de que pudiera responder, su teléfono sonó. Miró la pantalla y su expresión cambió completamente. Una sonrisa lenta, casi depredadora, se extendió por su rostro. Está aquí, dijo, más para sí mismo que para mí. Perfecto. ¿Quién está aquí? No necesitó responder. El sonido de tacones altos repiqueteando contra el suelo lo hizo por él. Valeria Montalvo entró al restaurante como una tormenta de furia y diseñador. Vestía un traje blanco inmaculado, gafas de sol caras empujadas sobre su cabeza, y esa expresión de arrogancia que había memorizado en mis pesadillas. Pero esta vez era diferente. Esta vez venía sola. Y esta vez, cuando sus ojos escanearon el restaurante y nos encontraron sentados juntos en la mesa VIP, su rostro palideció visiblemente. Ricardo. Su voz tembló ligeramente. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Con ella? Ricardo se levantó lentamente, deliberadamente, y cuando habló, su voz llenó todo el restaurante. Valeria, qué bueno que llegaste. Hay algo que necesito decirte. Algo que debí decirte hace mucho tiempo. El restaurante entero guardó silencio. Incluso las conversaciones en las mesas más lejanas se detuvieron. Todos sentían que algo importante estaba por pasar. Valeria caminó hacia nosotros, sus tacones marcando cada paso como cuenta regresiva. Su rostro había pasado de la palidez a un rojo encendido. ¿Qué significa esto? Siseó cuando llegó a la mesa. ¿Una cita? ¿Con la mesera torpe que arruinó mi vestido valentino? Ella no arruinó nada, dijo Ricardo con voz peligrosamente calmada. Tú golpeaste su bandeja. Tú causaste el accidente. Y luego la humillaste frente a todos por tu propio error. Eso no es... Yo no... Valeria tartamudeó, claramente no acostumbrada a ser confrontada. Ricardo, no entiendes. Gente como ella necesita aprender su lugar. Su lugar, repitió Ricardo lentamente. ¿Su lugar? ¿Y cuál es ese lugar, Valeria? Debajo de tu zapato. Invisible y silenciada mientras la tratas como basura. Eres demasiado sensible. Intentó recuperar su compostura. Fue solo un incidente menor. No entiendo por qué estás haciendo todo este drama por una simple... Cuidado con tu próxima palabra, interrumpió Ricardo, y había acero en su voz. Piénsala muy cuidadosamente. Valeria cerró la boca. Por primera vez desde que la conocí, vi miedo real en sus ojos. Hay algo que necesitas saber, continuó Ricardo, y cada palabra cayó como un martillo. Algo que va a cambiar completamente cómo ves esta situación. ¿Qué? Preguntó Valeria, pero su voz había perdido toda su arrogancia anterior. Ricardo me miró entonces, y en sus ojos vi algo que me hizo contener la respiración, anticipación, justicia, y algo más que no pude identificar. Sofía, dijo suavemente, es hora de que sepas la verdad sobre quién soy realmente. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos en el restaurante podían escucharlo. Valeria te dijo que su vestido costaba $12,000, continuó Ricardo, y que ese era más dinero del que ganarías en tu vida. ¿Recuerdas? Asentí, incapaz de hablar. Bueno, una sonrisa apareció en su rostro. Resulta que $12,000 es exactamente lo que yo gano en aproximadamente 3 horas. El mundo se detuvo. ¿Qué? Susurré. Mi nombre completo es Ricardo Esteban Mendoza, dijo, su voz clara y firme. Y soy el CEO y propietario mayoritario de Grupo Mendoza,
quizás has oído hablar de nosotros. 500 empresas en 40 países. Valoración de mercado de aproximadamente 32.000 millones de dólares. El silencio que siguió fue absoluto. Valeria se tambaleó como si la hubieran golpeado. Y yo no podía respirar. Porque el hombre que me había encontrado en el parque, que me había dado dinero, que se había sentado conmigo como un igual, era uno de los hombres más ricos del país. Y claramente, había estado esperando este momento. El mundo dejó de girar. O al menos así se sintió en ese momento, cuando las palabras de Ricardo resonaron en el silencio absoluto del restaurante. 32.000 millones de dólares. CEO de Grupo Mendoza. Uno de los hombres más poderosos, no solo del país, sino de toda Latinoamérica. Y yo había estado sentada con él, hablando, como si fuéramos iguales. No, la voz de Valeria salió como un graznido estrangulado. No, eso no. Tú no puedes ser el dueño de las empresas que fabrican la mitad de la ropa que usas, completó Ricardo con voz peligrosamente suave. El CEO cuya compañía maneja las inversiones de tu familia, el hombre que literalmente podría arruinar tu vida social y financiera con una sola llamada telefónica. El rostro de Valeria pasó del rojo al blanco ceniza en segundos. Sus labios se movían pero no salían palabras, como un pez fuera del agua. Pero tú estabas en mi cena, finalmente logró articular. Estabas con mi grupo. Pensé que eras uno de los inversores junior, o un ejecutivo medio, yo... Pensaste mal, interrumpió Ricardo. Estaba ahí porque tu padre me invitó personalmente. Quería discutir una posible fusión entre su empresa y una de mis subsidiarias. Y yo, como idiota, acepté la invitación porque respeto a tu padre, a pesar de que claramente fracasó miserablemente al educarte. Cada palabra era un golpe. Valeria se tambaleaba visiblemente, buscando apoyo en el respaldo de una silla cercana. Ricardo, si hubiera sabido quién eras, nunca qué. Su voz se elevó, cortante como cuchillo. ¿Nunca habrías humillado a Sofía? ¿Nunca le habrías arrancado su uniforme frente a todos? ¿Eso es lo que estás diciendo? ¿Que tu crueldad está calibrada según el valor neto de quien te observa? No. Quiero decir, Valeria tragó saliva audiblemente. Fue un malentendido. Ella arruinó mi vestido y yo... Tu codo golpeó su bandeja. Ricardo dio un paso hacia ella, y Valeria retrocedió instintivamente. Yo estaba ahí. Yo lo vi todo. Tú causaste el accidente y luego, en lugar de disculparte, en lugar de mostrar una pizca de humanidad decente, decidiste humillarla, destruir su dignidad, porque podías, porque pensaste que nadie que importara estaba mirando. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas perfectamente maquilladas de Valeria, pero no eran lágrimas de remordimiento, eran lágrimas de pánico puro. Por favor, susurró. Por favor, Ricardo, mi padre, la fusión, si él se entera de que yo... Oh, él se va a enterar, prometió Ricardo. Le envié un video completo de lo que hiciste, con timestamp y todo. De hecho, miró su reloj. Probablemente ya lo vio. Y conociendo a tu padre, un hombre que valoriza la integridad por encima de todo, imagino que en este momento está considerando muy seriamente si quiere que su empresa se asocie con alguien como yo, sabiendo que su hija es capaz de tal crueldad. No. Valeria sollozó abiertamente ahora. No, por favor. Esa fusión es todo. Es el futuro de nuestra empresa. Mi padre ha trabajado en eso durante meses. Si se cae por mi culpa, él va a... ¿Desheredarte?, sugirió Ricardo. ¿Cortarte financieramente? ¿Hacerte entender lo que se siente ser vulnerable, dependiente, a merced de las decisiones de otros? Me levanté entonces, sin poder quedarme callada por más tiempo. Mi voz salió temblorosa pero firme. Basta. Ricardo se giró hacia mí, sorpresa genuina en su rostro. Sofía. No. Sacudí la cabeza. No hagas esto. No por mí. Ella merece enfrentar consecuencias por lo que hizo, dijo Ricardo. Quizás, admití, pero no así. No destruyendo el trabajo de su padre, no arruinando una fusión empresarial que afectará a cientos de empleados que no tuvieron nada que ver con lo que ella hizo. Valeria me miraba ahora con una expresión que mezclaba shock, confusión y la más mínima chispa de esperanza. ¿Por qué?, preguntó con voz quebrada. Después de lo que te hice,
¿Por qué me defenderías? No te estoy defendiendo a ti, aclaré. Estoy defendiendo a todas las personas que perderían sus trabajos si esa fusión se cae. Estoy defendiendo el principio de que la venganza no es justicia. Ricardo me observaba con una expresión que no pude descifrar. Admiración, quizás. O decepción. Tal vez ambas. Eres demasiado buena, dijo finalmente. Demasiado noble para tu propio bien. O tal vez solo soy alguien que entiende que destruir a otros no me devuelve mi dignidad. Respondí. Mi abuela solía decir que la verdadera medida de una persona no es cómo trata a los que están por encima de ella, sino cómo trata a los que están por debajo. Y si me convierto en alguien que disfruta viendo a otros sufrir, incluso si se lo merecen, entonces, ¿qué me diferencia de ella? El silencio en el restaurante era tan denso que podía sentirlo presionando contra mi piel. Todos nos miraban. Don Ernesto desde la puerta de la cocina con lágrimas en los ojos, Carla con la mano sobre su boca, el encargado congelado en su lugar como una estatua. Sofía tiene razón, dijo finalmente Ricardo, aunque su mandíbula seguía tensa. Pero eso no significa que no habrá consecuencias. Se volvió hacia Valeria, quien seguía temblando como una hoja en el viento. Aquí está lo que va a pasar. Su voz era puro acero envuelto en terciopelo. 1. Vas a disculparte. Aquí, ahora, frente a todos los presentes. Una disculpa real. No una excusa de mierda diseñada para salvarte el pellejo. Valeria asintió frenéticamente. 2. Vas a compensar a Sofía. No con dinero, porque ella claramente es mejor persona que cualquiera de nosotros, y probablemente lo rechazaría, sino con acciones. Vas a hacer trabajo comunitario. 50 horas en comedores sociales, sirviendo comida a personas que realmente lo necesitan. Quiero que entiendas lo que se siente estar del otro lado. Sí, susurró Valeria. Sí, lo haré. 3. Vas a tomar clases de sensibilidad y empatía. Sí, existen. Y vas a asistir a cada maldita sesión. Vas a aprender. Y vas a convertirte en una mejor persona. Porque claramente nadie en tu vida te enseñó a hacerlo. Lo haré, prometió Valeria. Todo lo que digas. Y 4. Ricardo se inclinó hacia adelante, su rostro a centímetros del de ella. Si alguna vez, y digo alguna vez, vuelvo a escuchar que trataste a alguien, a cualquiera, de la manera en que trataste a Sofía, no solo cancelaré la fusión, haré que mi equipo legal encuentre cada pequeña irregularidad en las empresas de tu familia. Hablaré con cada contacto que tengo en tu círculo social. Y cuando termine, serás tan persona non grata que ni siquiera podrás conseguir mesa en un restaurante de comida rápida. ¿Me explico con claridad? Cristalino. La voz de Valeria era apenas audible. Bien. Ricardo se enderezó. Ahora discúlpate. Valeria se volvió hacia mí. Su maquillaje estaba corrido por las lágrimas, su cabello perfecto ahora despeinado. En ese momento no parecía una mujer poderosa y cruel. Parecía pequeña, asustada, humana. Sofía, comenzó, y su voz se quebró. Yo no tengo excusa para lo que hice. Fue cruel, fue injusto, fue imperdonable. Hizo una pausa, respirando profundo. Pasé toda mi vida rodeada de privilegios. Nunca tuve que trabajar para nada. Nunca tuve que enfrentar consecuencias reales. Y eso me convirtió en alguien horrible. Alguien que pensaba que su valor venía de menospreciar a otros. Alguien que se convirtió en un monstruo sin siquiera darse cuenta. Las lágrimas caían libremente ahora. Lo que te hice fue abuso, puro y simple. Te quité tu dignidad, te expuse, te humillé. Y no hay cantidad de disculpas que puedan borrar eso. Pero necesito que sepas que voy a cambiar. Voy a ser mejor, porque no quiero ser esta persona. No quiero ser alguien que causa dolor solo porque puede. Se detuvo, limpiándose las lágrimas con manos temblorosas. Sé que probablemente no puedes perdonarme. Y lo entiendo. Pero espero que algún día, cuando veas que realmente cambié, que realmente aprendí, puedas al menos no odiarme. El silencio que siguió fue diferente. No tenso, sino reflexivo. Como si el restaurante entero estuviera conteniendo la respiración, esperando mi respuesta. Miré a Valeria. Realmente la miré. Y por primera vez, no vi a la mujer cruel que me había humillado. Vi a alguien perdida. Alguien que había sido moldeada por un mundo que valoraba el dinero sobre la humanidad, el poder sobre la bondad. No te perdono, dije finalmente,
y la vi encogerse. Todavía no. Porque el perdón no se da solo porque alguien lo pide. Se gana con acciones, con cambio real, con tiempo. Hice una pausa. Pero puedo darte algo mejor que el perdón en este momento. Puedo darte la oportunidad de demostrarlo, de hacer el trabajo que Ricardo te pidió, de convertirte en alguien diferente. Y si en 6 meses, 1 año, 2 años, veo que realmente cambiaste, que realmente entendiste, entonces tal vez podamos hablar de perdón. Valeria asintió, nuevas lágrimas brotando. Gracias, susurró. Gracias por ser mejor persona que yo. Ricardo me observaba con una expresión que solo puedo describir como asombro total. Eres extraordinaria, dijo suavemente. Absolutamente extraordinaria. Solo soy humana, respondí, tratando de hacer lo correcto en una situación imposible. El teléfono de Valeria sonó entonces. Miró la pantalla y palideció aún más, si eso era posible. Es mi padre, susurró. Él probablemente vio el video. Responde, dijo Ricardo, y dile la verdad. Dile lo que hiciste, dile que estás arrepentida, y dile que vas a hacer el trabajo para cambiar. Si es el hombre que creo que es, te dará esa oportunidad. Valeria asintió y salió del restaurante apresuradamente, el teléfono presionado contra su oreja, su voz quebrada filtrándose mientras se alejaba. Cuando se fue, el restaurante entero pareció exhalar al mismo tiempo. Las conversaciones se reanudaron lentamente, pero todos seguían lanzándonos miradas discretas. Ricardo se volvió hacia mí. Necesitamos hablar, dijo, en privado. Mi corazón comenzó a acelerarse otra vez. ¿Sobre qué? Sobre ti, sobre tu futuro, sobre lo que viene después. Ricardo, ya hiciste suficiente. El dinero, la confrontación con Valeria, todo esto. No es suficiente, interrumpió. Ni cerca de suficiente, porque hay algo más que necesitas saber, algo que cambia todo. ¿Qué más podría haber? Pregunté, sintiendo que mi mundo ya había sido volteado de cabeza suficientes veces. Ricardo respiró profundo, como preparándose para algo enorme. Sofía, hay una razón por la que me importas tanto, una razón por la que no pude quedarme callado cuando Valeria te humilló, una razón por la que necesito asegurarme de que tengas todo lo que mereces. No te entiendo. Lo sé. Una sonrisa triste cruzó su rostro. Pero vas a entender. Porque la verdad es que yo no vine a ese restaurante por coincidencia hace unos días. No estaba ahí por negocios con el padre de Valeria. Aunque esa es una historia conveniente que dejé que todos creyeran. El mundo comenzó a inclinarse bajo mis pies. ¿Por qué estabas ahí entonces? Estaba ahí, dijo suavemente. Porque estaba buscándote. Las palabras de Ricardo quedaron suspendidas en el aire entre nosotros como algo tangible, algo que podía tocarse pero no comprenderse completamente. ¿Buscándome? Repetí, mi voz apenas un susurro. ¿Qué significa eso? Yo no te conozco. Nunca nos habíamos visto antes de ese día. Ricardo miró alrededor del restaurante, donde las miradas curiosas aún nos observaban disimuladamente. No aquí, dijo. Por favor, Sofía, dame 1 hora de tu tiempo. Déjame explicarte todo. Y después, si quieres que desaparezca de tu vida para siempre, lo haré. Pero mereces saber la verdad. Miré hacia don Ernesto, quien seguía en la puerta de la cocina. Cuando nuestros ojos se encontraron, él asintió levemente, como dándome permiso, como diciéndome que fuera, que escuchara lo que este hombre misterioso y poderoso tenía que decir. 1 hora, accedí finalmente. Pero en algún lugar público. No me conoces lo suficiente como para confiar en ti completamente. Una sonrisa triste cruzó el rostro de Ricardo. Justo, completamente justo. El café de la esquina. Hay mesas al aire libre, mucha gente alrededor. Asentí y fui a buscar mi abrigo. Carla me interceptó en el camino. ¿Estás segura de esto? Susurró urgentemente. Sé que es rico y todo, pero Sofía, esto es muy extraño. Él dice que te estaba buscando. ¿Qué significa eso? No lo sé, admití, pero necesito averiguarlo. Llévate tu teléfono y mándame tu ubicación. Si no sé de ti en 2 horas, llamaré a la policía. Su preocupación me conmovió. Lo haré. Gracias, Carla. El café estaba a solo 2 cuadras del restaurante. Ricardo caminó a mi lado en silencio, con las manos en los bolsillos, su expresión pensativa. La gente se volteaba a mirarlo al pasar. Algunas personas susurraban reconociéndolo.
Pero él parecía ajeno a todo eso. Encontramos una mesa en la terraza exterior, bajo una sombrilla roja desteñida por el sol. El mesero se acercó inmediatamente, claramente reconociendo a Ricardo, pero él ordenó simplemente 2 cafés y le pidió que nos diera privacidad. Una vez solos, el silencio entre nosotros se sintió enorme. «No sé por dónde empezar», dijo finalmente Ricardo, pasándose una mano por el cabello. «He ensayado esto cientos de veces en mi mente, pero ahora que estás aquí frente a mí, todas las palabras suenan inadecuadas». «Empieza por el principio», sugerí, intentando mantener mi voz estable a pesar del temblor en mis manos. «¿Cómo es posible que me estuvieras buscando? Yo no soy nadie importante». «Ahí es donde te equivocas», respondió. «Eres muy importante, más de lo que imaginas». Hizo una pausa mientras el mesero traía nuestros cafés. Esperó hasta que estuvimos solos nuevamente antes de continuar. «Hace 3 años», comenzó. «Mi vida era diferente. Estaba casado». Su voz se quebró ligeramente en la última palabra. Su nombre era Elena. Era todo para mí, brillante, compasiva, llena de vida. Éramos felices, o al menos yo pensaba que lo éramos. Tomó un sorbo de café, claramente necesitando el momento para componerse. Pero había problemas que yo no veía. La presión de estar casada con alguien como yo, con toda la atención mediática, las expectativas, el escrutinio constante. Elena era una persona privada, introvertida. Odiaba los reflectores, pero los soportaba porque me amaba. «¿Qué pasó?», pregunté suavemente. Un día estábamos discutiendo sobre una gala benéfica a la que tenía que asistir. Ella no quería ir. Yo insistía en que era importante para la imagen de la compañía. Fue una discusión estúpida, del tipo que todas las parejas tienen. Palabras duras fueron dichas. Ella salió de la casa enojada, necesitando espacio. Los ojos de Ricardo se llenaron de lágrimas no derramadas. Iba conduciendo demasiado rápido. Estaba lloviendo. Las carreteras estaban resbaladizas. Y entonces, un camión perdió el control en el carril contrario. Mi mano voló a mi boca. «Oh, Ricardo». El impacto fue instantáneo, continuó. Su voz monótona ahora, como si estuviera recitando hechos para distanciarse del dolor. Los paramédicos dijeron que no sufrió. Pero yo viví. No físicamente en ese accidente, pero emocionalmente morí ese día con ella. «Lo siento mucho», susurré, las lágrimas rodando por mis propias mejillas. «Pero no entiendo qué tiene que ver esto conmigo». Ricardo levantó la vista, y en sus ojos vi algo que me heló la sangre. Determinación, propósito, y algo que parecía casi... ¿culpa? Elena estaba embarazada, dijo simplemente. El mundo se detuvo. 2 meses. Acabábamos de enterarnos esa semana. Íbamos a anunciarlo después de la gala, hacer una gran celebración. Pero nunca llegamos a eso. Ricardo, yo no sé qué decir. Es devastador. Pero aún no entiendo. Perdí a mi esposa y a mi hijo no nacido en ese accidente. Interrumpió. O al menos, eso pensé. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué quieres decir con eso pensaste? Los doctores me dijeron que Elena murió al instante. Y naturalmente asumí que el bebé también. Pero hace 6 meses, recibí una llamada. De un doctor del hospital donde Elena fue llevada esa noche. Un doctor que había estado cargando con un secreto terrible durante 3 años. Ricardo sacó su teléfono y deslizó algo en la pantalla, luego me lo pasó. Era una foto de un documento médico. El doctor realizó una cesárea de emergencia, explicó mientras yo miraba el documento sin comprender. Elena acababa de morir, pero había una pequeña ventana de tiempo donde el bebé aún podía salvarse. Él la realizó, sin autorización, sin permiso de nadie, porque tenía que intentarlo. Mi mente luchaba por procesar esto. ¿Estás diciendo que... ¿el bebé sobrevivió? No solo sobrevivió. Ricardo me miró directamente a los ojos. Ella sobrevivió. Era una niña, prematura, pequeña, pero luchadora. La más pequeña luchadora que ese doctor había visto jamás. ¿Pero por qué no te dijeron? ¿Por qué mantenerlo en secreto? Porque hubo complicaciones. Suspiró. El hospital cometió errores masivos esa noche. Falta de personal, registros médicos confusos, el caos de una sala de emergencias saturada. La bebé fue registrada incorrectamente, puesta en la unidad de cuidados intensivos neonatales sin la documentación adecuada. Y en la confusión,
Cuando el doctor intentó reportarlo oficialmente días después, la bebé ya había sido dada en adopción de emergencia. ¿Cómo es eso posible? El sistema falló, dijo amargamente. Completamente y totalmente. La bebé fue clasificada como huérfana, sin familia identificable. Los servicios sociales, sobrecargados y sin recursos, la colocaron rápidamente con una familia de acogida. Y para cuando el doctor se dio cuenta del error, ya era demasiado tarde. La bebé había desaparecido en el sistema. Tomó mi mano entonces, y su toque era cálido, pero temblaba ligeramente. El doctor guardó el secreto durante años, atormentado por la culpa. Pero hace 6 meses, enfrentando su propia mortalidad por una enfermedad terminal, decidió que tenía que decirme la verdad. Me contactó y me contó todo. Ricardo, no puedo imaginar lo que sentiste al enterarte. Pasé de un duelo que pensé que estaba superando a una esperanza devastadora, admitió. Mi hija estaba viva, en algún lugar, y yo había perdido 3 años con ella. ¿La encontraste? Encontré registros. Sacó más documentos de su chaqueta. La familia de acogida la tuvo durante solo 6 meses antes de que murieran en un incendio doméstico. La bebé sobrevivió nuevamente, milagrosamente. Fue trasladada a otra familia de acogida, y luego otra, y otra. El horror de lo que estaba describiendo me golpeó como una ola. Pasó por 5 hogares de acogida diferentes en 3 años, continuó. Cada uno con sus propias razones para no poder mantenerla. Problemas financieros, divorcios, reubicaciones. La niña nunca tuvo estabilidad, nunca tuvo un hogar real. ¿Y ahora? ¿Dónde está ahora? Ricardo me miró con una intensidad que me asustó. Esa es la pregunta que he estado tratando de responder durante 6 meses. Porque en algún momento hace 3 años, después de salir del último hogar de acogida, la niña desapareció completamente de los registros oficiales. ¿Cómo desaparece un niño de los registros? Errores burocráticos, archivos perdidos, un sistema roto y sobrecargado. Sacudió la cabeza con frustración. He contratado a los mejores investigadores privados del país. He gastado millones rastreando cada pista. Y finalmente, hace 2 meses, encontramos algo. Sacó otra foto de su teléfono. Esta vez era de una mujer mayor, de rostro amable y ojos cálidos. ¿Quién es ella?, pregunté. Su nombre era Mariana Reyes, dijo suavemente. Y según nuestros registros fue la última persona en tener custodia no oficial de mi hija. El pasado en su voz me golpeó. ¿Era? Murió hace 3 años. Cáncer. El aire abandonó mis pulmones. No, susurré. Mariana Reyes tomó a la niña cuando tenía aproximadamente 1 año, explicó Ricardo. No oficialmente, no a través de los canales apropiados. Simplemente la recogió de un sistema que claramente la había abandonado. La crió como propia durante 2 años. Le dio amor, estabilidad, un hogar. Las lágrimas comenzaban a caer por mis mejillas, pero no sabía por qué todavía. Y cuando Mariana se enfermó, continuó Ricardo, su voz quebrándose, cuando supo que se estaba muriendo, tomó la decisión de mantener a la niña con ella hasta el final. No la devolvió al sistema, no llamó a los servicios sociales, solo amó a esa niña con cada día que le quedaba. Ricardo, por favor. Mi voz era apenas audible. ¿Por qué me estás contando todo esto? Sacó una última foto de su teléfono. Esta vez era de un certificado de nacimiento, parcialmente dañado, con algunas partes borrosas, pero claramente oficial. Porque Mariana Reyes dejó documentos, dijo, escondidos en una caja de seguridad que mi equipo encontró hace 3 semanas. Documentos que explicaban todo. ¿Quién era realmente la niña? ¿Cómo llegó a ella? Y más importante, me pasó el teléfono con manos temblorosas. ¿Quién se convirtió esa niña cuando creció? Miré la pantalla. El certificado de nacimiento tenía manchas de agua y algunas partes eran ilegibles. Pero había un nombre escrito en letra clara al final del documento. Un nombre añadido a mano, en la caligrafía distintiva de mi abuela. Sofía Reyes, mi nombre. No. El teléfono cayó de mis manos. No, eso no. No puede ser. Sofía. Ricardo tenía lágrimas corriendo por su rostro ahora. Mariana Reyes era tu abuela. Y ella no era realmente tu abuela. Era la mujer que te salvó, que te amó, que te crió. Pero biológicamente... No. Me levanté tan rápido que la silla cayó hacia atrás.
Esto es una locura. Mi abuela era mi abuela. Ella me lo habría dicho. Ella nunca... Ella te protegió, interrumpió Ricardo, poniéndose de pie también. Te mantuvo a salvo. Te amó como propia porque para ella lo eras. Y cuando se enfermó, cuando supo que se estaba muriendo, dejó esos documentos porque sabía que algún día alguien vendría buscando, alguien que merecía saber la verdad. No puedes simplemente aparecer en mi vida y decir estas cosas. Mi voz subió, histérica ahora. No puedes decirme que mi vida entera es una mentira, que mi abuela no era mi abuela, que yo soy... Me detuve, incapaz de terminar la frase. Mi hija, terminó Ricardo suavemente. Eres mi hija, Sofía. El mundo se desmoronó a mi alrededor. Tengo pruebas, continuó rápidamente. Pruebas de ADN del hospital cuando naciste, registros médicos, los documentos de tu abuela, líneas de tiempo que coinciden perfectamente. Sé que es mucho, sé que es imposible de procesar, pero... ¡Basta!, grité, y la gente en las mesas cercanas se giró a mirarnos. Solo... ¡Basta!, retrocedí, necesitando distancia, necesitando espacio para respirar. Sofía, por favor, no me llames así, susurré. No con esa familiaridad. No cuando acabas de destrozar todo lo que pensé que sabía sobre mí misma. Ricardo dio un paso hacia mí, con las manos extendidas en súplica. Sé que es devastador. Sé que probablemente me odias ahora mismo, pero necesitabas saber. Especialmente después de lo que pasó con Valeria. Después de verte ahí, siendo humillada, pensando que eras solo una mesera sin valor. «¿Soy solo una mesera?», exploté. «Eso es lo que soy. Eso es quien he sido durante 3 años. No puedes simplemente aparecer con documentos y decir que en realidad soy la hija perdida de un billonario. Eso no es como funciona la vida real. Pero es la verdad», insistió. «Y la verdad no cambia solo porque sea inconveniente o difícil de aceptar». Miré a este hombre que afirmaba ser mi padre. Vi el dolor en sus ojos, la desesperación. El amor que quería creer era real. Pero también vi a un extraño. Alguien que no conocía, que no había formado parte de mi vida, que llegaba ahora con afirmaciones imposibles. Necesito tiempo, logré decir. Necesito procesar esto. Necesito lo que necesites, dijo inmediatamente. Todo el tiempo del mundo. Solo, por favor, no desaparezcas. Déjame demostrarte que es verdad. Déjame mostrarte las pruebas completas. Y luego, si todavía quieres que me vaya, si quieres que nunca vuelva a contactarte, lo respetaré. ¿Cuánto tiempo has sabido?, pregunté de repente. Cuando entraste al restaurante ese día, cuando Valeria me humilló, ¿ya sabías? La culpa cruzó su rostro. Sospechaba. Mis investigadores te habían localizado una semana antes. Estaban verificando los últimos detalles. Fui al restaurante para verte, para confirmar, para... Sí, estabas ahí con Valeria mientras yo te servía, mientras ella me insultaba, y todo ese tiempo pensabas que yo podría ser tu hija. Mi voz era peligrosamente calmada ahora. Y no dijiste nada. Necesitaba estar seguro, imploró. No podía simplemente acercarme a ti basándome en sospechas, pero cuando vi lo que Valeria te hizo, cuando vi cómo te humilló, no pude quedarme callado. No pude permitir que mi hija, si eras mi hija, fuera tratada así. ¿Y el dinero? ¿Los $5,000? Eran tuyos por derecho, dijo. Incluso si no eras mi hija, merecías compensación por lo que sufriste. Pero sí, parte de mí necesitaba hacer algo, cualquier cosa, para ayudarte. Cerré los ojos, sintiendo que mi vida entera se había convertido en algo irreconocible. No sé si puedo creer esto, susurré. No sé si quiero creerlo. Lo sé, respondió. Y está bien, tómate tu tiempo. Pero Sofía, hay una cosa más que necesitas saber. Abrí los ojos. ¿Qué más podría haber? Si esto es verdad, si realmente eres mi hija, entonces no eres solo Sofía Reyes, la mesera. Eres Sofía Mendoza, heredera de uno de los imperios más grandes de Latinoamérica. Y eso significa que tu vida, para bien o para mal, nunca volverá a ser la misma. No regresé al restaurante ese día. No pude. Caminé sin rumbo durante horas, las palabras de Ricardo resonando en mi mente como campanas rotas. Eres mi hija, Sofía Mendoza,
heredera. Cada paso que daba sentía como caminar sobre vidrio, mi realidad entera destrozada en fragmentos afilados que no sabía cómo reensamblar. Mi teléfono vibró constantemente. Mensajes de Carla preguntando si estaba bien. Llamadas de don Ernesto. Incluso un mensaje de Ricardo que simplemente decía: «Estaré esperando cuando estés lista. No hay prisa. Te prometo». Terminé en el cementerio donde estaba enterrada mi abuela. O la mujer que pensé que era mi abuela. La mujer que me había criado, amado, protegido. La mujer que aparentemente había guardado el secreto más grande de mi vida hasta su último aliento. Me senté frente a su lápida mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras. «¿Por qué no me lo dijiste?», susurré a la piedra fría. «¿Por qué dejaste que viviera toda mi vida pensando que era alguien que no soy?». El viento fue la única respuesta, arrastrando hojas secas a través del césped bien cuidado. Recordé los últimos días de mi abuela. El hospital, las máquinas, su mano frágil en la mía. Había intentado decirme algo esa última noche, sus labios moviéndose débilmente, pero su voz era demasiado débil. Yo había pensado que estaba desvariando por la medicación. Ahora me preguntaba si había estado tratando de confesar, de decirme la verdad antes de que fuera demasiado tarde. «Eres especial, mi amor», me había dicho en uno de sus últimos momentos de lucidez. «Más especial de lo que imaginas. Y cuando todo se revele, quiero que recuerdes que cada decisión que tomé fue por amor. Todo fue por amor». En ese momento no entendí sus palabras. Ahora, sentada frente a su tumba con mi vida destrozada a mi alrededor, comenzaban a tener un sentido terrible y hermoso. Mi teléfono vibró nuevamente. Esta vez era un mensaje de un número desconocido. «Sofía, soy el doctor Julián Córdoba. Fui el médico que atendió a Elena Mendoza la noche del accidente. Ricardo me dio tu número. Sé que esto debe ser abrumador, pero si necesitas hablar con alguien que estuvo allí, que conoce toda la historia, estoy disponible. No tienes que cargar esto sola». Miré el mensaje durante largos minutos. Parte de mí quería ignorarlo, bloquear el número, pretender que esta tarde pesadillesca nunca había sucedido. Pero otra parte, la parte que necesitaba respuestas, que necesitaba entender, marcó el número antes de que pudiera cambiar de opinión. Respondió al primer timbre. «¿Sofía?». Su voz era suave, gentil, la voz de alguien acostumbrado a dar malas noticias. «Necesito saber si es verdad», dije sin preámbulos. «Todo. Necesito escucharlo de alguien que no sea Ricardo. Alguien que no tiene nada que ganar o perder». «Es verdad», respondió sin vacilación. «Cada palabra. Y sé que no me conoces, que no tienes razón para confiar en mí. Pero si me das una oportunidad, puedo mostrarte los registros médicos originales, las notas que escribí esa noche. Todo. ¿Por qué?». Mi voz se quebró. «¿Por qué mantuviste esto en secreto durante tanto tiempo? ¿Tienes idea de lo que le hiciste a Ricardo? ¿A mí?». Escuché un suspiro pesado al otro lado de la línea. «Cada día de estos últimos 3 años he vivido con esa culpa», admitió. «He intentado justificarlo de 1000 maneras diferentes. El caos de esa noche, los errores sistémicos, el miedo a las consecuencias legales. Pero la verdad es más simple y más cobarde. Tuve miedo. Miedo de arruinar mi carrera, de enfrentar demandas, de admitir que el hospital había fallado tan monumentalmente. Eso no es excusa, lo sé, y no estoy pidiendo perdón porque no lo merezco. Pero cuando me diagnosticaron con cáncer de páncreas en etapa 4 hace 8 meses, supe que no podía morir con este secreto. Especialmente no cuando significaba que una niña estaba creciendo sin su padre, y un padre estaba viviendo sin saber que su hija estaba viva. «¿Cómo puedo saber que no es todo una elaborada estafa?», pregunté. «¿Cómo sé que Ricardo no contrató actores, falsificó documentos, inventó esta historia para no sé qué propósito? Porque tengo tu sangre», dijo simplemente. «De esa noche. Guardé muestras, contra protocolo, porque sabía que algún día podría necesitar pruebas. Y esas muestras coinciden perfectamente con el ADN de Elena Mendoza y Ricardo Mendoza. Las probabilidades matemáticas de que no seas su hija son literalmente de 1 en varios billones». El cementerio giraba a mi alrededor. «¿Cuándo puedo ver las pruebas?», susurré. «Cuando quieras. Esta noche. Mañana. La próxima semana».
Entiendo que necesitas procesar esto a tu propio ritmo. Esta noche, decidí, necesito saber. Necesito ver todo con mis propios ojos, antes de que pierda completamente la cabeza. Le diré a Ricardo que prepare todo. Él tiene copias de todos los documentos, todos los resultados de laboratorio, todo. No, interrumpí. Quiero verte a ti primero. Solo a ti. Sin Ricardo. Sin nadie más. ¿Puedes hacer eso? Una pausa. Por supuesto. Te enviaré la dirección de mi consultorio. ¿En 2 horas? En 2 horas. Colgué y me quedé sentada en el silencio del cementerio, reuniendo los fragmentos rotos de mi valor. Si esto es real, abuela, susurré a su lápida. Necesito que me des fuerza, porque no sé cómo ser la persona que estos documentos dicen que soy. No sé cómo dejar de ser Sofía Reyes y convertirme en quien sea que se supone que soy ahora. El viento sopló nuevamente, más cálido esta vez, casi como un abrazo. El consultorio del doctor Córdoba estaba en un edificio médico discreto en el lado este de la ciudad. Cuando llegué, él me estaba esperando en la entrada. Un hombre de unos 60 años, cabello gris, rostro marcado por el cansancio y la enfermedad. Sofía, dijo cuando me acerqué. Gracias por venir. Sé que esto requiere una tremenda cantidad de valentía. No se siente como valentía, admití. Se siente como no tener otra opción. Me guió a su oficina. Una habitación llena de diplomas y certificaciones médicas en las paredes. Sobre su escritorio había una caja de archivo grande, claramente vieja, con «Confidencial, E. Mendoza», escrito en marcador permanente desvaído. «Todo está aquí», dijo señalando la caja. «Cada documento, cada nota, cada prueba. He organizado todo cronológicamente para que tenga sentido». Se sentó detrás de su escritorio y yo tomé la silla frente a él. La caja estaba entre nosotros como una bomba sin detonar. «Antes de que abras eso», dijo suavemente, «quiero que sepas algo. Tu abuela, Mariana Reyes, fue una mujer extraordinaria». Levanté la vista bruscamente. «¿La conociste?» «Brevemente, sí. Cuando finalmente rastreé qué había pasado contigo, hace unos años, antes de que ella muriera. Fui a su casa, necesitando ver con mis propios ojos que estabas bien, que habías terminado en un buen lugar a pesar de todos los errores del sistema. ¿Y? ¿Te estaba criando con tanto amor?» Una sonrisa triste cruzó su rostro. Vi fotos tuyas por toda la casa, dibujos que habías hecho pegados en el refrigerador, tu mochila escolar junto a la puerta, y ella brillaba cuando hablaba de ti. Mi Sofía, te llamaba, mi regalo del cielo. Las lágrimas comenzaron a caer. No le dije quién eras realmente. Continuó. Pensé que sería cruel, que rompería su corazón saber que algún día te quitarían de ella. Así que mentí. Le dije que estaba haciendo un seguimiento de casos de adopción antiguos, verificando que los niños estuvieran bien. Ella me hizo prometer que nunca te llevarían de vuelta al sistema. Y yo prometí. Entonces, ¿sabías dónde estaba todo este tiempo? Dije lentamente. Sabías, y no le dijiste a Ricardo. No hasta que estuve muriendo, admitió. Y sé que eso me hace un monstruo. Pero cuando vi lo feliz que eras con Mariana, cuando vi que tenías una madre que te amaba más que a nada en el mundo, no pude destruir eso. No cuando ya había destruido tanto. Abrió la caja y comenzó a sacar documentos. Pero ahora ya no eres una niña, eres una adulta, que merece saber la verdad. Y Mariana ya no está aquí para ser lastimada por esa verdad. Así que aquí está todo, sin filtros, sin mentiras. Pasamos las siguientes 2 horas revisando cada documento. Los registros del accidente, las notas médicas de esa noche caótica, las fotos del certificado de nacimiento original, donde aparecía Bebé Mendoza, femenino, nacimiento por cesárea de emergencia post-mortem. Las pruebas de ADN, con sus números y porcentajes que no entendía completamente pero que el doctor explicó pacientemente. Y finalmente, los documentos que Mariana había dejado, escritos en su caligrafía familiar, explicando cómo había encontrado a una bebé en el sistema, una bebé que nadie parecía querer o reclamar, una bebé que había sido etiquetada como difícil de colocar, debido a su inicio traumático de vida. La vi, y supe que era mía, había escrito mi abuela. No biológicamente, pero en todos los sentidos que importan.
La llamé Sofía porque significa sabiduría, y supe que esta niña, que había sobrevivido a tanto, tendría la sabiduría para enfrentar lo que sea que la vida le pusiera delante. La registré como mía usando contactos que tenía del tiempo que trabajé en servicios sociales. No fue legal, no fue correcto, pero fue necesario, porque esta bebé necesitaba una madre, y yo necesitaba ser esa madre. Mis lágrimas caían sobre las páginas amarillentas. Si alguien está leyendo esto, continuaba la carta, significa que he muerto, y que finalmente la verdad está saliendo a la luz. A quien busca a esta niña, sepan que la amé con cada fibra de mi ser. La crié lo mejor que pude. Le enseñé sobre bondad, sobre dignidad, sobre fuerza en la adversidad. Y si ustedes son su familia biológica, les ruego que vean en ella no a una hija robada, sino a una niña que fue salvada, salvada del sistema, salvada de la soledad, salvada para convertirse en la persona extraordinaria que sé que es. El doctor me permitió llorar sin interrumpir. Cuando finalmente pude hablar nuevamente, mi voz era ronca. Entonces es verdad. Todo es verdad. Sí, dijo simplemente. Lo siento. No te disculpes por la verdad. Limpié mis lágrimas. Discúlpate por haberla ocultado tanto tiempo. Lo hago, respondió. Cada día. Y seguiré haciéndolo con cada día que me quede. ¿Cuánto tiempo tienes? Pregunté de repente. Dijiste que estabas enfermo. Meses, quizás. Los doctores no son optimistas, pero he hecho las paces con eso. Mi único arrepentimiento es no haber tenido el valor de hacer esto más pronto. Me puse de pie, recogiendo algunos de los documentos. ¿Puedo llevarme copias de esto? Llévate todo, empujó la caja hacia mí. Ya hice copias para los archivos legales. Esto es tuyo, tu historia, tu verdad. Cargué la caja, sintiendo el peso de mi vida entera en mis brazos. ¿Qué hago ahora? Pregunté, sintiéndome perdida. ¿Cómo se supone que viva con esto? Un día a la vez, respondió. Y Sofía, Ricardo es un buen hombre. Sé que esto es abrumador, sé que probablemente quieres correr en la dirección opuesta, pero dale una oportunidad. Él perdió 3 años contigo. No le hagas perder más. No sé si puedo ser lo que él quiere que sea. Él no quiere que seas nada excepto tú misma, dijo el doctor. Eso quedó claro cuando lo confronté con la evidencia. No preguntó sobre herencias o imperios empresariales. Preguntó si eras feliz, si estabas segura, si habías sido amada. Esas fueron sus únicas preocupaciones. Salí del consultorio cuando la noche ya había caído completamente. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Ricardo. El doctor me dijo que fuiste a verlo. No voy a presionarte, pero cuando estés lista para hablar, para lo que sea que necesites, estaré aquí. Siempre estaré aquí. Tu padre. 2 palabras al final del mensaje me golpearon como un tren. Tu padre. No Ricardo, no Reme, sino tu padre. Como si eso fuera un hecho establecido ahora. Como si esas palabras pudieran simplemente insertarse en mi vida y cambiar todo. Y lo peor era que estaba funcionando. Porque por primera vez en mi vida adulta, desde que perdí a mi abuela, desde que me quedé sola en el mundo, no me sentía completamente sola. Tenía un padre que me había estado buscando, un padre que había visto cómo era humillada y no pudo quedarse callado, un padre que, por alguna razón que aún no entendía completamente, quería conocerme. No por obligación, no por apariencias, sino porque genuinamente creía que yo importaba. Respondí al mensaje con manos temblorosas. Necesito tiempo, pero gracias por buscarme, por no darte por vencido, por ver mi humillación y hacer algo al respecto. No sé cómo ser tu hija todavía, pero estoy dispuesta a aprender, si aún quieres enseñarme. Su respuesta llegó en segundos. Quiero, más que nada en el mundo. Tómate todo el tiempo que necesites. No voy a ningún lado. Abracé la caja de documentos contra mi pecho y comencé el largo camino a casa, sabiendo que cuando el sol saliera mañana, mi vida sería completamente diferente. Ya no era solo Sofía Reyes, la mesera, era Sofía Mendoza, hija, heredera, y por primera vez en años, algo más que una superviviente. Era alguien con un futuro que se extendía más allá de simplemente llegar al final de cada día. Y eso era más aterrador y emocionante de lo que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. 3 meses después,
Me encontraba parada frente al espejo de un vestidor que era más grande que mi antiguo apartamento entero. El vestido que llevaba costaba probablemente lo que antes ganaba en 6 meses. Pero no era el vestido lo que me hacía temblar. Era lo que representaba. Hoy era el día de la gala anual de Grupo Mendoza, y por primera vez en la historia de la compañía, Ricardo presentaría a su hija ante el mundo. ¿Estás lista? La voz de Ricardo llegó desde el otro lado de la puerta. No, respondí honestamente. Pero supongo que eso no importa. Él entró, impecable en su smoking, pero sus ojos mostraban la misma vulnerabilidad que yo sentía. Podemos cancelar todo, dijo inmediatamente. Si esto es demasiado, si no estás preparada. No, lo interrumpí, sorprendiéndome a mí misma. He pasado 3 meses escondiéndome, aprendiendo, procesando, pero llegó el momento de enfrentar esto, de ser quien realmente soy. Los últimos 3 meses habían sido un torbellino. Ricardo había cumplido cada promesa. Me había dado espacio cuando lo necesité, apoyo cuando lo pedí, y paciencia infinita mientras navegaba mi nueva realidad. No me había presionado para dejar mi trabajo en el restaurante inmediatamente, aunque don Ernesto había insistido en que tomara el tiempo que necesitara. Ve, niña, me había dicho con lágrimas en los ojos. Ve y descubre quién eres realmente. Pero recuerda siempre quién eras aquí. Esa persona, esa Sofía que servía con dignidad y gracia, ella es real también. No la pierdas. Y había intentado no perderla. Incluso mientras aprendía sobre el imperio empresarial que ahora era parcialmente mío, incluso mientras tomaba clases de etiqueta y finanzas corporativas, incluso mientras me mudaba a una casa que parecía un palacio, había mantenido esa parte de mí intacta, la parte que recordaba lo que se sentía ser invisible, ser juzgada, ser tratada como menos que humana. «Hay alguien aquí que quiere verte», dijo Ricardo suavemente, «antes de que bajemos». La puerta se abrió nuevamente y entró Valeria Montalvo. Pero no era la misma Valeria que me había humillado hacía 3 meses. Esta mujer tenía el cabello más simple, sin ese estilo perfecto de salón. Su vestido era elegante pero modesto. Y sus ojos, esos ojos que antes brillaban con crueldad, ahora mostraban algo diferente. Humildad. «Sofía», dijo, su voz temblando ligeramente. «Sé que no tengo derecho a estar aquí. Sé que probablemente lo último que quieres es verme en este día importante. Pero necesitaba que vieras esto». Sacó su teléfono y me mostró fotos. Ella sirviendo comida en un comedor social, sentada con personas sin hogar, escuchando sus historias, trabajando en una cocina comunitaria, con el cabello recogido y las manos sucias de trabajo real. «Completé mis 50 horas hace un mes», explicó, «pero seguí yendo, porque por primera vez en mi vida entendí que cada persona tiene una historia, que la dignidad no viene de lo que posees, sino de cómo tratas a otros, y que yo había sido un monstruo». Las lágrimas rodaban por sus mejillas. Las clases de empatía me enseñaron cosas sobre mí misma que nunca quise enfrentar, que mi crueldad venía de mi propio vacío, que humillar a otros era la única forma que conocía de sentirme poderosa porque por dentro me sentía impotente, y que tú tenías más fuerza en tu dedo meñique que yo en todo mi cuerpo, porque enfrentaste tu humillación con gracia, mientras que yo ni siquiera podía enfrentar mi propia insignificancia. Se arrodilló frente a mí entonces, una imagen que jamás habría imaginado hace 3 meses. «No pido perdón porque sé que no lo merezco», dijo, «pero quiero que sepas que me cambiaste. Ese día en el restaurante, cuando tuviste la oportunidad de destruirme y elegiste mostrar misericordia, plantaste una semilla. Y esa semilla ha crecido en algo que ni siquiera reconozco, pero que es infinitamente mejor que lo que era antes». Miré a Ricardo, quien observaba la escena con expresión neutra, dejándome decidir cómo responder. Extendí mi mano hacia Valeria. «Levántate», dije suavemente. Nadie necesita arrodillarse ante nadie. Ella tomó mi mano, sus ojos llenos de asombro. «Te perdono», continué, y sentí el peso de esas palabras liberándose de mi pecho. No porque lo que hiciste esté bien, no porque el dolor haya desaparecido completamente, sino porque aferrarse al odio solo me lastima a mí, y porque veo en tus ojos que realmente has cambiado, y eso
Eso es lo que importa. Valeria me abrazó entonces, sollozando contra mi hombro, y yo la sostuve. Esta mujer que había sido mi tormento, y ahora era evidencia de que las personas podían transformarse. Cuando se fue, Ricardo me miró con orgullo tan intenso que casi me hizo llorar. Tu madre habría estado tan orgullosa de ti, dijo. Ella siempre vio lo mejor en las personas, siempre creyó en segundas oportunidades, y tú heredaste eso de ella. ¿Me hablarás más sobre ella?, pregunté. ¿Sobre quién era realmente? Esta noche, prometió. Después de la gala. Tengo cartas que ella escribió. Videos, fotos. Todo lo que necesitas para conocerla. Para conocer de dónde vienes. La gala fue exactamente lo que esperaba y nada como lo imaginé. Cientos de personas elegantes, conversaciones sobre millones como si fueran centavos, flashes de cámaras que hacían que mi cabeza diera vueltas. Pero cuando Ricardo me llevó al escenario y el salón completo guardó silencio, algo cambió dentro de mí. Buenas noches a todos, comenzó Ricardo, su voz amplificada llena